Alabad y glorificad el nombre de Dios en su día santo. En este día glorioso que Dios ha dejado como reposo para cada uno de nosotros, lo santificó y lo bendijo. Los corazones el corazón de todos los habitantes de la tierra sean humillados delante de nuestro Padre Celestial. Cristo está a las puertas y vendrá con gran poder y gloria. Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Estamos en la presencia del Señor una vez más. Le agradecemos a Dios por esto. Inclinemos el rostro, vamos a orar. Amantísimo Dios, Jehová de los ejércitos, alabado y glorificado sea tu buen nombre. Gracias, Señor, porque nos permites reunirnos una vez más en tu sábado santo. Gracias, mi Dios, porque tu presencia santa llena nuestra mente y nuestro corazón con esa bendición maravillosa que tú nos das. Sé hoy nuestro invitado especial. Te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, para quien sea toda honra y toda gloria por la eternidad de los siglos. Amén. Amén, hermanos. Hoy, en esta mañana, nuestra lectura bíblica, aprovechando la oportunidad que Dios nos da de poder abrir su palabra santa, teniendo ya ese permiso divino, vamos a tener nuestra lectura en el libro de San Mateo 24:15. Amén. Y dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Amén. El que lee, entienda estos mensajes proféticos que son para nuestros tiempos. Por tanto, dice el Señor, ¿cuándo lo dijo? Nuestro Señor Jesús, cuando Él habló del Sermón del Monte, cuando Él dio su mensaje en el Monte de los Olivos. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Hoy, mis hermanos, tenemos ese gran privilegio de poder entender el mensaje, porque en aquel tiempo, cuando a Daniel le fue revelado el mensaje, él dijo: no entiendo nada, y cayó de rodillas a la orilla del río Ulai cuando el ángel le apareció. ¿Y qué le dijo el ángel? Cierra el libro y séllalo, porque este mensaje es para el tiempo del fin. ¿Cuánto habría deseado Daniel entender ese mensaje en su tiempo? Y hoy que nosotros tenemos ya los libros abiertos, que Daniel y Apocalipsis fueron abiertos desde el año de 1798. ¿Cuántos hemos leído para entender el mensaje? Leamos, hermanos. Entendamos el mensaje. Es un llamado urgente para nuestros días. Es un llamado urgente para que nosotros podamos comunicar a nuestros seres queridos, a nuestros semejantes, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Este mensaje al que hoy estamos siendo llamados, si leemos, vamos a entender. Y esta es nuestra misión y nuestro trabajo hoy, entender el mensaje que se nos está dando. Nos habla el Señor de la abominación desoladora. Cuando veáis, dice. Y en el libro de Daniel, capítulo 9 y su verso 27, dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana,
hará cesar el sacrificio. ¿Nos recuerda algo? ¿Hemos leído, hemos escuchado un mensaje o un tema que nos habla a la mitad de la semana? Sí. 69 semanas serán determinadas a tu pueblo, más la séptima semana, o sea, la semana 70, será cesado el continuo. Dice a la mitad de la semana, 3 años y medio antes, 3 años y medio después, para cumplir la semana, fue la crucifixión de Cristo. Si recordamos que ya hemos escuchado este tema. Después será el sacrificio y la ofrenda con la muchedumbre de las abominaciones. Vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado. Derramaré sobre el desolador. Daniel 9:27. Este mensaje tan maravilloso, Daniel 9:27, y Mateo 24:15, que nos habla de la destrucción desoladora. Este mensaje de Daniel 9:27 está relacionado con la profanación del templo por Antíoco Epífanes. Jesús habló de la abominación desoladora en Mateo 24:15 como una señal del tiempo del fin. Porque el libro de Mateo 24 nos habla de las señales del tiempo del fin. Y de esto nos estaba hablando nuestro Señor Jesús. ¿En qué tiempo fue escrito el libro de Daniel? La misma palabra nos va a contestar la respuesta. Vamos a seguir la secuencia, vamos a llevar la secuencia y el recordatorio de otros temas anteriores que están relacionados. Todo el mensaje de la palabra lleva la misma relación y termina con la misma finalidad, que es la segunda venida de Cristo. Esta fue una profecía dada especialmente a Daniel. Que es un libro profético del tiempo del fin. Daniel y Apocalipsis son los libros que hoy todo cristiano debe estar estudiando y preparándose para la segunda venida de Cristo. Con mayor razón, ¿por qué no decirlo? Nosotros, cada hogar, cada iglesia instituida en los hogares debe de tener esa plena fe, confianza, devoción, interés, humillación de corazón, sentirse contrito, humillado delante de la presencia de Dios para poder recibir ese Espíritu Divino que es el que nos dará el entendimiento si leemos. Pero ¿cómo vamos a pedir el Espíritu Santo sobre nosotros si nunca leemos la palabra de Dios? Si no nos preparamos, si estamos durmiendo materialmente, y si caminamos usando la palabra, estamos dormidos espiritualmente, porque no la leemos, porque solo la cargamos de adorno, porque solo la tenemos en la casa, pero no sabemos nada de ella. ¿De qué manera podemos recibir ese derramamiento de espíritu que solo Dios nos puede mandar si nosotros hacemos la voluntad de Él antes que la nuestra? La raíz hebrea para la palabra abominación es shagast, escrita. Shagast. Esta significa o es igual a estar sucio. Esta palabra hebrea que significa abominación, la abominación desoladora. Cuando todas las cosas se hacen contrarias a la voluntad de Dios. Dice, sucio, detestar o detestante. Aborrecer, es abominable, se dice en algunos casos.
eso es abominable. Eso quiere decir, eso no me gusta, es desagradable, es sucio, es asqueroso, no lo quiero en mi presencia, no lo voy a hacer, no lo quiero usar, por ejemplo. Y se usa adoración, se usa para describir prácticas de adoración idolátrica. A eso se refieren, hermanos. ¿Están llevando la secuencia de la lectura? La secuencia del mensaje, escuchando en forma narrativa para poderlo entender. Adoración idolátrica, las más ofensivas en cuanto a la decencia y la moralidad. A esto se le llama abominación. En cuanto a decencia y moralidad, las palabras, esta palabra es equivalente en el Nuevo Testamento, significa detestable. Detestable en el Nuevo Testamento, es su significado. En el cumplimiento profético, el gobernante griego Antíoco Epífanes, que fue el rey del norte, cumplió esto. Hemos escuchado la relación de esta palabra del rey del norte que nos habla en Daniel capítulo 11, que se unieron a través de casamientos o alianzas humanas, pero también se decía en un tema anterior y incluso en el estudio de escuela sabática del trimestre pasado, se hablaba con relación a la historia del mundo predicho. Ahí hay una parte en la cual se habla de las alianzas humanas, que así como el hierro no se mezcla con el barro cocido, exactamente es la descripción de las alianzas humanas. Esos casamientos, que realmente es por convenio, por conveniencia, para cumplimiento de la profecía. Pero ¿hasta dónde hemos llegado con este entendimiento? Debemos estudiar para poder entender. Debemos seguir preguntando cuando no sabemos. ¿Y a quién le preguntamos? A nuestro Padre Celestial, que Él es un maestro de maestros, un educador de educadores, es nuestro Rey de reyes, es nuestro abogado de abogados. Él está por nosotros, por usted y por mí, por todos ustedes. Y no nos cobra nada para enseñarnos. No se mofa de la importancia de que sabe mucho, de que es maestro, de que es docente, de que tiene capacidad, de que es profesional. No, porque Él escogió a las personas más sencillas para dar su mensaje. Esas personas sencillas, en ellas cayó el derramamiento del Espíritu Santo de la lluvia temprana. Pero ¿cuándo? Hasta que ellos dejaron aquel deseo de ambición, de deseo de querer ser el mayor, de querer ocupar el mejor puesto, de ser el más importante, de ocupar el primer lugar. Esto no es una relación con nuestro Padre Celestial. La relación con nuestro Padre Celestial es la unanimidad, la humildad, la sencillez, no la grandeza, ni el orgullo, ni la vanagloria, porque eso pertenece al enemigo. Dice, en el cumplimiento profético, el gobernante griego Antíoco Epífanes fue el rey del norte, que cumplió estas características. Él proscribió toda forma de adoración judía, ordenó que colocaran un altar de dioses griegos en el templo de Dios. Eso es una profanación. Eso es
es una abominación asoladora. A esto nos está llamando el mensaje, al entendimiento de estos cumplimientos, para que nosotros tengamos la idea cuando escuchamos el mensaje. Pero no quiere decir que nos quedemos con la idea, quiere decir que vayamos al estudio de la palabra. Esta es una gran caja completa de mensajes, de sorpresas, de entendimiento. Nos enseña a hablar, a caminar, a escuchar, a orar, a comer, a vestir, a dar un testimonio de nuestro Señor Jesucristo en la calle, que es lo más importante. Muchas veces el testimonio no se da únicamente hablado, se va a recibir con la visión, con la vista. ¿Quién es? Se da a conocer rápido si es la luz del mundo o es tinieblas, si es la sal del mundo o es insípido. Ese sabor se va a ver a través del carácter, el comportamiento y la forma que solo la palabra de Dios nos enseña. Ahora vayamos a entender una pequeña porción, una mínima parte del mensaje que mencionábamos en San Mateo, en el libro de Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de quien habló el profeta Daniel. ¿Cuántos años había? Y esto fue, Daniel escribió, ¿cuántos años antes de Cristo? Pero nuestro Señor Jesús habló del mensaje y dijo de lo que habló el profeta Daniel. Es importante conocer qué era Daniel, quién era Daniel. ¿Era un profeta? ¿Escribió profecías? El libro de Daniel y Apocalipsis es la profecía del tiempo del fin. Recordemos, hermanos, qué tiempo estamos viviendo. El fin del tiempo del fin. Estamos viviendo en la última parte de la historia de la tierra. Un pequeño bosquejo de la vida de Daniel. Una pequeña porción. Que si Dios nos permite la vida, en otro momento vamos a seguir conociendo estas profecías tan especiales, tan intensas, tan elocuentes para este tiempo. Y dice la historia que nos cuenta y nos puede hablar de Daniel. Durante el martes, escuchemos, es un día semanal, que procedió a su crucifixión. ¿De quién se está hablando? De nuestro Señor Jesús. El martes. ¿Qué día era el martes? Era el tercer día. Domingo, lunes y martes. 3 días. O 3 años, si hablamos proféticamente. Pero dice que a los 3 años y medio se determinaría el continuo. 3 años y medio y llegó la crucifixión de Cristo. A la mitad de la semana, dice el mensaje de Daniel 8:14. 3 años y medio la crucifixión y 3 años y medio se terminó el cumplimiento de la semana y llegamos a las 70 semanas. Pero hoy no vamos a hablar de las 70 semanas, pero es la relación que la cadena profética nos conlleva al entendimiento. Por eso decía en el libro de Daniel, el que lee, entienda. Y vamos a leer para poder entender el mensaje. Jesús reunió a sus discípulos
en el monte de los olivos y les habló acerca del fin del mundo. Durante ese discurso llamó la atención de ellos a algo que había dicho Daniel. Aquí entra el mensaje de Daniel. Durante el Señor Jesús estaba hablando con todos sus discípulos, en donde dijo, en el monte de los olivos. Ahí reunió nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador, a sus discípulos. Y dice, llamó la atención de ellos a algo que habló, que había dicho Daniel. Casi 600 años antes de la venida del Señor Jesús. Esto fue el mensaje que Daniel dio 600 años antes de la venida de Cristo. Al hacerlo, dice, se refirió como el profeta Daniel en San Mateo 24:15. ¿Y cómo decía San Mateo 24:15? Por tanto, cuando veáis en el lugar santísimo, en el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. El que lee, entienda. Bueno, ustedes podrán decir, ¿por qué? Si ya lo leyó una vez, ¿por qué seguir leyéndolo? Porque solo a través de la repetición se llega al aprendizaje. Y hoy estamos en los días del llamado al aprendizaje, a la práctica, a la obediencia, a la humillación de corazón contrito, para poder entender los mensajes del Señor. Si dejamos toda vanidad, toda vanagloria y todo deseo humano y entregamos nuestro corazón a Dios para recibir la bendición divina. Sin duda Daniel fue profeta muy especial. Sin duda Daniel fue un profeta muy especial para que haya sido el mensaje dado especialmente a Daniel. Por cierto, Isaías, Jeremías y Ezequiel fueron profetas que dedicaron su vida a predicar y a enseñar. Eran profetas de un orden ministerial. Isaías, Jeremías y Ezequiel, ellos eran profetas y dedicaron su tiempo, su vida, la entregaron a Dios en la obra ministerial, en la obra del ministerio de Dios. Daniel, en cambio, Daniel dice, era laico, trasladado a Babilonia en plena adolescencia. ¿Por qué en plena adolescencia? ¿Cuándo fue llevado Daniel y sus 3 compañeros a Babilonia? En cautiverio, dice otras partes de la palabra de Dios. Consagró su vida adulta a las tareas de este glorioso mensaje. Y estadística y consejero del gobierno, su contacto cotidiano, su contacto diario, inmediato, con los asuntos relacionados de la política internacional
a la edad de 12 años, a la edad de la adolescencia, él fue llevado de su tierra natal para trabajar. Estaba directamente relacionado con la política internacional. Le dan a sus escritos un gran sentido práctico que de manera dirigida a Dios, él entregaba su vida a Dios, se dirigía a Dios, no a los seres humanos, no a los mandatarios. Las cosas para que este muchachito prisionero llegara a ser un principal consejero del rey es algo que vale la pena hablar, que vale la pena mencionar. Si este pequeño jovencito, él fue llevado a cautiverio a la edad de 12 años, pero no era cualquier joven, no era cualquier laico. Sí, es un profeta, Daniel, porque así lo menciona la palabra, aunque su profesión, su profecía era dirigida de diferente forma, por obediencia. Sí, Isaías, Jeremías y Ezequiel eran profetas espirituales, eran profetas, dice, ministeriales, del ministerio sagrado de Dios. Pero Daniel, él fue llevado preso a la edad de 12 años con aquellos 4 compañeros, 3 compañeros y él 4. Cuando el rey vio esa diferencia, aparte de la edad, porque el rey pedía que fueran presentables, de buen parecer, y cuando en ese entonces se decía de buen parecer, nosotros decimos guapo, simpático, hermoso. Aunque la palabra hermosura se dirige especialmente a una dama, pero en nuestro medio hablar es esa la visión sobre un caballero. Es muy simpático, muy guapo, muy elegante. Esa elegancia se refiere a la apariencia, a la presentación, a la forma de vestir, que se vista correctamente como un varón, como un hombre, así decimos en nuestro medio. Pero en la escritura dice de buen parecer. Ese es el resumen de todo. Inteligente, de buen parecer, sin defectos. Y Daniel no tenía defectos. Sus compañeros tampoco. Cuando el rey los vio, él dijo, bueno, ellos son muy inteligentes, se llevarán a la mejor universidad. Y los llevaron a la mejor universidad. ¿Cuál era el interés del rey? Que aprendieran lenguas diferentes a la que hablaban. Que tuvieran mucho conocimiento. Porque serían los principales trabajadores de la casa del rey. O del palacio real, se le llamaba en ese entonces. Y era tanta la alegría de Nabucodonosor de haber encontrado a estos jóvenes tan diferentes a los demás, que él les ofreció lo mejor, por supuesto para todos, pero el mensaje de hoy es acerca de Daniel. Estaban todos allí, y Daniel también y sus 3 compañeros. Y lo mejor que el rey tenía era el banquete. Era la mesa del palacio real, donde él se sentaba a comer. Y en esa mesa, ¿qué había? Muchas veces enseñamos a nuestros niños, y los enseñamos porque realmente esta es una gema especial, muy especial, que se trabaja con los conquistadores. El Club de Conquistadores, desde abejitas y distintiva tarjeta de la clase progresiva, deben saber
Daniel 1:8. Es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando nos lleva a la práctica y nos lleva más adelante sucesivamente en la variedad de las tarjetas, se nos pide un resumen de que por qué y qué era la razón de Daniel 1:8. Y la razón de Daniel 1:8 dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida de la mesa del rey, ni con la bebida de la mesa del rey. Y por eso pidió permiso, era tan educado, al jefe de los eunucos para no contaminarse. Y él dijo: yo te ruego que me permitas comer frutas, verduras y legumbres, y de bebida agua. ¿Sería malo esto, hermanos? ¿Será que nosotros no podemos practicar esta alimentación? Porque así nos ha dejado dicho el Señor, Jehová de los ejércitos. Génesis 1:29, porque os he dejado todo árbol que da fruta, toda planta que dé semilla, para alimento del hombre lo dejé. ¿Por qué? Para que no suframos tanto las enfermedades. No quiere decir que estamos alejados del mal. No, somos seres humanos, somos pecadores, vivimos en este mundo de pecado y pecadores, y pecando aún en el cuidado de nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Pero si oyeres la voz de Jehová, dice el Señor en Éxodo 15:26, si oyeres, no te enviaré las enfermedades. Pero ¿qué es lo que pasa con nosotros? Me tengo que aprender ese texto. Lo aprendemos, lo memorizamos, lo repetimos mecanizadamente, como una máquina, como un motor de estos un teléfono que es una máquina inteligente, una computadora que es una máquina inteligente, que va a hacer lo que usted quiere y que va a hacer lo que yo le digo, lo que yo mando que haga. Eso lo hace y ahí terminó. Si yo no sigo buscando, la máquina no me va a buscar lo que yo necesito. Así exactamente es como todo se aprende en el versículo. Mecanizados. Lo repiten. Pero lo practican. Lo practicamos. ¿Entendemos cuál es el significado del mensaje? ¿Sabemos cuál es la raíz, de dónde viene, a dónde va y por qué? No sabemos nada. Apenas sí nos sabemos las 4 líneas que nos dice el mensaje de Daniel 1:8. Y ya en el momento que tenemos que ampliar ese mensaje, que hacer un resumen, que decir por qué, que hacer mi propio mensaje dedicado al resumen de Daniel 1:8, ya no sabemos nada. Ya no sabemos ni qué decir. Ni por qué Daniel no se contaminó con la comida ni la bebida de la mesa del rey. ¿Y por qué? ¿Por qué fue, hermanos? Porque Daniel era temeroso de Dios. Porque Daniel obedecía a Dios antes que a los hombres. Porque Daniel hacía la voluntad de Dios antes que la suya. Cualquiera puede decir: esa comida, qué deliciosa, pero como nadie me está viendo, yo me la como. Daniel estaba en cautiverio. Él pudo haber dicho: bueno, esta comida está muy buena, este vino, esta bebida, yo me la tomo porque yo la necesito, estoy encerrado, tengo hambre. No. Daniel propuso en su corazón. Este corazón duro de piedra, en el libro de Isaías y Jeremías dice: te pido, Señor, que cambies este corazón de piedra y me des uno de carne, que tú puedas moldear. Ese debe ser nuestro pedido hoy, para evitarnos esa rebeldía, esa terquedad, esa sucia mentalidad de consumir y de ingerir cosas dañinas a nuestro organismo, como las bebidas y los vinos que habían en la mesa del rey, como todas las carnes que habían en la mesa del rey. Pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse.
Y él no comió nada de lo que había en la mesa del rey. Y el jefe de los eunucos dijo, si yo te concedo tu petición, mi cabeza está expuesta a que el rey lo mandara a matar. Y Daniel dijo, concédeme únicamente 10 días y tú verás el resultado. Si es bueno, yo sigo así. Entonces el jefe de los eunucos le daba de comer frutas, verduras y legumbres a él y a sus 3 compañeros. Estos muchachos, cuando los sacaron a la reunión de aquel gran salón o patio del Palacio Real, Daniel y sus compañeros, Misael, Azarías y Ananías, ellos salieron así como el rey quería ver a ese grupo de jóvenes estudiosos de la universidad, de la mejor universidad, con un rostro resplandeciente, incomparables, un reflejo radiante. Así salió Daniel y sus 3 compañeros. Pero los demás, ¿cómo salieron? Demacrados, tristes, embotados, bajo el efecto de aquel alcohol que habían estado tomando ya desde hace 10 días. ¿Cómo se le dice a eso? En nuestro medio social dicen de goma, o sea, con un malestar terrible. ¿Se pueden imaginar? Hasta fetidez por el consumo de todo aquello malsano que estaba entrando a ese cuerpo. Y recordemos, si ese cuerpo, este es templo del Espíritu Santo, el cual debemos cuidar como templo de Dios, hagamos la voluntad del Padre antes que la nuestra. Obedezcamos, sigamos el consejo. ¡Qué hermosa experiencia nos habla el mensaje de Daniel! ¡Qué mensaje tan especial para que nosotros podamos entender y seguir caminando atrás de las pisadas del Señor y no adelante! Y dice el mensaje que 626 años antes fue el cautiverio de Daniel. Recordemos, Daniel era un joven adolescente de 12 años y toda su juventud la pasó en ese cautiverio. ¿Y a dónde siguió? Si seguimos leyendo el libro de Daniel, él llegó a ser uno de los ministros. ¿Cuándo? Cuando él reveló el sueño. ¿Pero por qué? Porque ese templo de Dios estaba cuidado, ese templo del Espíritu Santo que Dios había dado en la vida de Daniel y sus compañeros. Él nunca desobedeció al Padre. ¿Cuál fue la mayor bendición de Daniel? La obediencia. La obediencia que Dios le había dado. Dice, en ese entonces Daniel era demasiado anciano para poder aprovechar la oportunidad de regresar a Palestina. Cuando él quiso regresar ya a su lugar de origen, ya era bastante grande. Ya había recibido todos los mensajes que el Señor le había dado a través de su larga vida en cautiverio. Su mejor tiempo lo dejó al servicio del rey Nabucodonosor en obediencia a Dios, bajo la dirección de Dios, porque cuando él tenía que revelar un secreto, un sueño, un mensaje divino, él estaba orando. Y Daniel dice que oraba. Nos dice 3 veces al día. Pero eso no quiere decir que solo cuando desayunamos, almorzamos y cenamos. No, 3 veces al día oraciones profundas,
Había oración secreta, había oración de comunicación directa del Padre y el Hijo, de Daniel con su Padre Celestial. Por eso él cuando él tenía que contestar una pregunta, él decía, déjenme comunicarme con mi Padre. Y el Señor nos permite tener esta comunicación directa con Él y que podamos seguir la vida de Daniel. Que el Señor les bendiga en esta mañana.